Bienvenidos una vez más a las entrevistas de Punto Final acá en el canal de YouTube del diario. Hoy me encuentro con una persona, pongamos las comillas, leyenda de la ciudad, se puede decir. Les presento a don Álvaro Camacho, fotógrafo de los de antes, de los que no hacían foto con celular, con cámara de los de verdad. Don Álvaro, Liliana, buenos bienvenido. días, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al canal de YouTube del diario a estas entrevistas. Muchas gracias por tenerme en cuenta y aquí también bienvenidos ustedes. Muchas gracias. Don Álvaro, antes de todo, ¿usted siempre quiso ser fotógrafo o usted cuando pequeñito, usted qué pensaba? ¿Ser bombero, profesor, policía o qué pensaba del Álvaro Grande? Eh, yo nací en una casa en la que mi papá era fotógrafo, mi mamá era fotógrafa. Ah. Yo cuando pequeño le preguntaba a uno y yo quería ser bombero, como siempre que a un sardino de la época, pero yo crecí en un ambiente fotográfico toda la vida. Desde los 4 años más o menos recuerdo que me tocaba o me ponían a revolver los químicos de la fotografía, la fotografía como era antes, ¿no? La de blanco y negro. Blanco y negro, o sí, la de blanco y negro. Ujú. Bueno, y entonces ya creció y llegó el momento de responder por su vida, de ser profesional y que dijo, pues voy a ser fotógrafo. Pues sí, en el transcurso de la vida, pues en una casa de fotógrafos, lógicamente aprendimos la profesión a los 10 o 11 años. Yo ya tenía la posibilidad de hacerle fotos a los vecinos que cumplían años y ahí empezaba uno a conseguir algo de plata como fotógrafo, pero incipiente, ¿cierto? También entregando fotos y vendiendo fotografías y llevando trabajos de mi papá y de mi mamá. Entonces, estuvimos muy metidos en el cuento de la profesión. Eh, durante el bachillerato yo practiqué el tenis de mesa y me metí a la liga y me fue muy bien y me convertí en entrenador de tenis de mesa. Entonces, mis primeros trabajos, aparte de la fotografía, pues fue de tenimesista, de entrenador de tenis de mesa. Cuando tenía más o menos unos 19 años, eh, mi padre nos dejó el legado de la fotografía. Él nos enseñó, nos dijo, ustedes quieren estudiar, yo les doy el estudio, pero sí les voy a enseñar una profesión que uno no sabe si ahí es donde van a terminar. Y efectivamente, después de que yo fui entrenador de la Liga de Tenis de Mesa del Meta, llegué a Bogotá con una mano adelante y la otra atrás y lo único que yo sabía era el cuento de la fotografía. Entonces inicié trabajando en un laboratorio muy grande y pasé por todas las áreas del laboratorio que era hacer fotografía de estudio, hacer fotografías de sociales, revelar, hasta ser vendedor demostrador, revelar rollos, hacer todas las técnicas, desde la foto más pequeña hasta la foto más grande, ¿no? Eh, ya en 1992, después de que yo estaba trabajando independiente, eh, el amigo mío, Julio Bayona, amigo de juventud, estaba de jefe de redacción del periódico La Tarde, y él me llamó y que si quería venirme a trabajar en el periódico La Tarde. Y, y yo no dudé porque estaba como eh, un poquito desordenado. No me estaba yendo muy bien, vivía en un sitio muy bueno, compartía un apartamento con unos amigos, pero estaba un poco desordenado. Ujú. Y entonces decidí cambiar de vida y llegué a Pereira en 1992 como reportero gráfico del periódico La Tarde. ¿Y cuántos años estuvo ahí en el periódico? En el periódico La Tarde estuve un corto lapso de por ahí un año y medio, ¿no? Pero, pero se conjugaron varias cosas que me dieron la posibilidad de iniciar con algo de reconocimiento
debido a que en más o menos llegando la primera semana de estar aquí en el periódico, yo era un poco tímido, nunca había sido reportero gráfico de un periódico. Me encontraba en el periódico encerrado y de pronto Julio, el jefe mío, me vio y me dijo, no, las fotos están en la calle. Entonces vaya, por favor, váyase y vuelve con una foto de primera página. Yo salí a la Plaza de Bolívar a dar una vuelta porque no me atrevía a ir a la galería en esa época y no veía nada. Estaba haciendo un buen día, pero no veía nada. Pasé por el Bolívar de nuevo, pero pues uno qué foto de primera hace siendo tan novato y fui hasta la alcaldía en el tercer piso. Pregunté por la Secretaría de Gobierno a ver qué casos había o qué podía uno. Nada, Pereira estaba completamente tranquila. En, en el lapso me puse a caminar como yendo hacia el Coliseo Menor, cuando de una marquetería salió un hombre sin cabeza. Sí, tal cual. Entonces yo le tomé varias fotos y me fui y revelé las fotos del hombre sin cabeza. Julio se aterró de que yo haya llegado tan rápido y me dijo, bueno, no le dije que trajera foto para primera y le traigo foto para primera. Y efectivamente, la fotografía del hombre sin cabeza salió en la primera página del periódico al otro día. Por esa época abrieron el concurso nacional, regional de periodismo, y con la foto del hombre sin cabeza yo llegué a ganar el premio regional de periodismo recién llegado a Pereira. Y, y esto me dio un poquito de reconocimiento con la gente que manejaba la ciudad. El premio, el premio lo entregó el alcalde Ernesto Zuluaga, el exalcalde César Castillo Ramírez era patrocinador del premio. En el periódico estaban manejándolo, los directivos eran don Gonzalo Vallejo y Alcides Arévalo, eh, y, y algunos otros muy prestigiosos hombres de Pereira. Y entonces también me dieron un premio porque la felicidad fue muy grande porque habíamos derrotado al diario de Lotún, precisamente en el concurso del Premio Regional de Periodismo. Y esa foto era un cuadro que alguien llevaba, el cuadro del hombre sin cabeza que alguien lo llevaba, o qué Era era un finalmente. espejo, que el señor salía con un espejo en el hombro y el reflejo del espejo pues eliminaba la cabeza y solo mostraba el mismo brazo que lo llevaba, ¿no? Ujú. Entonces ahora sí es posible te la muestro. Bueno, listo, ya estamos en 2025, son 32 Sí, ya, años ya de como experiencia, pues, en el periodismo 32, gráfico. 32 años, sí. De resto toda la vida, Sí, toda la vida, pero sí. digamos hablando de periodismo. Sí, en fotografía de. ¿Cuál, aparte del hombre sin cabeza, es la foto que usted dice, amo esa foto, la quiero? Así no le haya dado premio, pero que usted diga, esa es mi foto consentida. Eh, Hay una fotografía que me gustó mucho porque en alguna ocasión, trabajando con la alcaldía, me pidieron como trabajo recorrer, hacer fotografías de las 10 estaciones del ferrocarril. Eso fue en 1996. Las 10 estaciones del ferrocarril que había en la ciudad. Entonces yo empecé a hacer un recorrido eh, por la de Belmonte, en San Joaquín, Puerto Caldas, bueno, casi todas había en Betulia. Pero con el conductor de la alcaldía fuimos hasta una estación de ferrocarril abandonada que se llama, en un sitio que se llama La Olla. Es yendo entre Cerritos y el peaje y coge uno a mano izquierda y va.
Ya bajando hacia la estación, el conductor me dice, bueno, yo lo dejo acá, baje usted porque allá asustan. Yo me, yo no le puse cuidado, pues estaba haciendo sol, era de día y yo me fui. Me encantó la estación abandonada, todo enmarañado, entonces yo entré y había para la fotografía y estaba muy buena. En una de las, en uno de los cuartos, diría yo, del sitio, había una ventana y que la atravesaba una guadua y al fondo pues se veía el paisaje, había como un árbol, una especie, un árbol, y detrás del árbol vi una vaca negra. Entonces yo hice la foto desde adentro, que era oscuro, le tomé la fotografía a la ventana y la vaca negra mirando. Ujú. Esa vaca negra, para mí es la fotografía más, la que más me gusta. Y sin embargo también la mandé a un concurso, clasificó para el Salón Nacional de Fotografía y es una de las fotos que yo aprecio mucho. Ujú. Bueno, Bueno, cuando volví, le conté al conductor ¿y qué dijo de la que, vaca? Que era el y dijo, diablo. no, es que a usted lo asustaron y yo, me asustaron. Ojalá me asustaran así cada ratico porque Bueno, y la foto que nunca he podido tomar a un personaje, a un lugar que o que quiera ir o que no ha podido tener ese personaje, que siempre se le ha escapado, que ha llegado cuando él ya se ha ido. La foto que usted dice, hijo de madre, no la he podido tomar. no, muy difícil eso, porque pues, son muchas las posibilidades de hacer fotografías. Una vez, la que más me duele no haber tomado fue alguna vez que fui a Santa Cecilia. Trabajaba con la gobernación y iba en el carro de la gobernación y vimos que venía un carro de Coca-Cola con unos, pero un camión del grande, no el carro de Coca-Cola pequeño, Ujú, sino era como una tractomula de Coca-Cola, que me imagino la que venía del Chocó para acá de regreso. Encima había por lo menos una comunidad de unos 20 personas en Verachamí, mujeres. mujeres En encima de la Verachamí, encima, tractopula. no, eso es espectacular. No, Yo esa foto no vuelve a pasar les en la pedí que vida. pararan y no me quisieron parar. Entonces, siempre me quedó la imagen de esa fotografía que es Si no, mejor espectacular, dicho. haber hecho esa fotografía, pero no. Eh, y muchas, muchas, porque hay muchas actividades y muchos eventos o cosas que uno quisiera estar, pero no, se le pasan. Ujú. ¿Y usted tiene idea cuántas fotos tiene? ¿Usted tiene un archivo? ¿Las ha podido contar? ¿No tiene ni No, idea? no, 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 imposible. yo diría que en imágenes yo pienso que hay más de 100.000. Entonces uno no sabe, porque Ujú, en solo, mire, solo tomemos en cuenta el viaducto. Desde que llegué a Pereira, estaban ya vendiendo los predios. Yo hice fotografías de cuando estaban vendiendo los predios y de todo el proceso. Entré a la alcaldía en 1995 y en esos 2 años, en 95, en esos 3 años, iba cada 8 días a hacer fotografías al viaducto. no, pues. Me subí a las torres antes de que terminaran de hacerlas. Hice un mundo de fotografías impresionante. Y de solo el viaducto debe haber 3.000, 4.000, Oh, ¿no? Entonces, ese es un caso. Pero cada cubrimiento desde 1995 de la alcaldía, aparte de todas las fotografías individuales que hace uno, los trabajos en cada parte, no, eso es inconmensurable, es gigantesco el archivo. Aparte de eso, pues en el mismo 1992 empecé a hacer como la recopilación del patrimonio gráfico de Pereira con unas fotos antiguas que me prestaron y empecé a recoger fotos antiguas de Pereira, a coleccionarlas,
a comprar archivos, a recibir donaciones de fotografías, a, a copiar fotografías de gente que me prestaba también. Y entonces empecé a hacer la recuperación del patrimonio gráfico de Pereira, porque en Pereira no había fotos antiguas en ninguna parte, solo en alguna panadería, en algún billar y de pronto en el autoservicio de la Plaza Bolívar. Y no había fotografías de Pereira. Con esa recopilación, entonces yo cuando tenía una buena cantidad, empecé a hacer exposiciones de fotografía antigua de Pereira en la Plaza de Bolívar. Hice en Pereira 96, Pereira ayer y hoy, Pereira siglo XX, Pereira desde el cielo. Cada año hacía una exposición con caballetes en Guadua en la Plaza de Bolívar. Y con afiches, yo regaba afiches por toda la ciudad. Entonces, eso me dio para hacer el primer libro que se llama Pereira Antología Gráfica, un libro de formato medio, con unas 300 fotos de la ciudad y con la historia en 10 capítulos de la recuperación. Eso fue a principios del siglo. Después, hace 15 años exactamente, creamos el grupo de fotos antiguas de Pereira porque ya tenía una serie de fotografías y en esa época estaba empezando yo como a escudriñar lo de las redes sociales, aunque no sé mucho, pero sí Ujú. en Facebook creé el grupo de fotos antiguas de Pereira y ya en ese grupo hoy, malo malo, hay 12.000 fotos de Pereira antigua y 130.000 miembros, Mm. ¿no? De, a raíz de esa cantidad de fotos que la gente empezó a subir, Ujú. porque el grupo creó un efecto que fue que logramos meternos al baúl de los abuelitos y a la caja a la caja de galletas de las familias y de los álbumes familiares y, y la gente empezó a subir fotografías. Entonces hicimos el primer libro en el 2014, el libro de oro de Pereira, porque en las alcaldías siempre decían este año vamos a hacer el libro de oro de Pereira. Todos los alcaldes decían, vamos a hacer el libro de oro de Pereira, pero nunca lo hacían. Entonces yo sí dije, voy a hacer el libro de oro de Pereira. Recogí 330 fotos de una selección muy buena y pusimos en el libro fotos grandes en gran formato desde 1880, que es la primera fotografía conocida de la ciudad, hasta el día de hoy. El primer tomo, pues hasta el 2013, 14. Y antes de pandemia, en el 2019, logré sacar el segundo libro, que es el tomo de dos del libro de Pereira, también con más de 300 fotos antiguas, que salió preciso y a los 2 meses fue la pandemia, pero ahí todavía tenemos números. Ujú. Con Julio Bayona hicimos el año antepasado, hicimos la revista Bolívar Desnudo 60 años, porque pues la gente conmemoró pues la fundación de Pereira, los 160 años de la ciudad, y yo tenía buen material Ujú. para hacer la revista de los 60 años del Bolívar Desnudo, con las fotos de la llegada por la calle 19, con las fotos de los dibujos, de los primeros dibujos, y un trabajo muy bonito. Y el año pasado nos metimos en la tarea junto con Julio Bayona y Luis García Quiroga, a hacer el libro de los Aeropuerto Internacional Matecaña 80 años, que salió hace más o menos un mes, Ujú. en gran formato también, ha tenido muy buena acogida y esperamos tenerlo en la Feria del Libro de Bogotá ahora en abril. Bueno, muy bien. Yo por mí me quedaría aquí conversando, pero estos videos, pues, usted sabe, tienen que tener una duración. Sí. Le agradezco mucho su tiempo que nos haya recibido. Como siempre, bienvenido al periódico y a las redes sociales del diario. Bueno, Le dejo a la gente para que los invite a ver esta entrevista y a seguir el contenido. sí, muchas gracias por, eh, eh, por la entrevista para Liliana y me queda es la invitación a que
la gente pueda entrar al diario, lograr ver la entrevista y interesarse por los elementos gráficos de la ciudad que generalmente son muy de patrimonio. Aún hay, todavía tenemos el libro de oro de Pereira, el segundo tomo, y el libro de los 80 años del aeropuerto y la revista de El Bolívar Desnudo. Nosotros siempre estamos haciendo algo que tenga que ver con el patrimonio de Pereira y simplemente invitarlos a que sigamos queriendo mucho la ciudad. Bueno, y a ustedes, como siempre, muchas gracias por estar pendientes de las entrevistas de Punto Final. Hasta pronto.